tardes, bienvenidos a esta charla denominada Identidad de Género en la Niñez y en la Adolescencia, Realidad y Desafíos para el Poder Judicial Chileno, organizada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt a través de la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de abordar en mayor profundidad esta temática y sensibilizar a la comunidad. Saludamos al señor ministro suplente, encargado de Asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Moisés Montiel Torres. A los integrantes de la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción, representada por los jueces encargados, doña Loreto Paredes Carreño y don René Reyes Pradenas. Señoras y señores jueces, juezas, secretarias, secretarios, administradores, administradoras, consejeros y consejeras técnicas, funcionarias y funcionarios de los tribunales con competencia en familia de la jurisdicción de Puerto Montt, representantes de la Red Interinstitucional de Infancia, Servicio de Mejor Niñez y Red de Salud, y a todos los asistentes interesados en esta charla. Para dar inicio a esta actividad que nos convoca, invitamos al señor ministro suplente, don Moisés Montiel, a entregar un saludo. Su señoría. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta charla que lleva como título Identidad de Género en la Niñez y la Adolescencia, Realidad y Desafíos para el Poder Judicial Chileno. Charla que en esta ocasión es organizada por la Comisión Promoción de Derechos de la Mesa Técnica Interinstitucional, que tiene como objetivo coordinar actividades de sensibilización de jueces, juezas, funcionarios y funcionarias de tribunales con competencia de familia sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión, en mi calidad de suplente del ministro titular, señor Patricio Rondini, saludo afectuosamente a los integrantes de la Mesa Técnica, Red Interinstitucional de Infancia y miembros del Poder Judicial, jueces y juezas, secretarios, secretarias, administradores y administradoras, consejeros y consejeras técnicas y supervisoras y equipos del Centro de Observación y Cumplimiento de Medidas de Protección. También extiendo este saludo a la periodista de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y funcionarios y funcionarias en general de los diversos tribunales de la jurisdicción. Como Corte de Apelaciones de Puerto Montt, bajo el alero de la Mesa Técnica Interinstitucional a fin de dar respuesta a la política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes, se conformaron dos comisiones, una comunidades de práctica, integrada por jueces y juezas de los juzgados con competencia en familia, y la segunda comisión Promoción de Derechos, conformada por jueces, juezas, administradores, consejeros técnicos y Centro de Observación de Cumplimiento, siendo la magistrada doña Loreto Paredes y el magistrado don René Reyes los encargados de coordinar esta actividad, a quienes se agradece su valiosa colaboración. Se agradece también la participación como expositora de doña Jimena Guché Marchetti, profesora de Derecho Internacional, Derechos Fundamentales y Género de la Universidad de Concepción, quien por motivos de fuerza mayor no podrá conectarse, no obstante nos ha enviado su presentación para ilustrarnos en esta temática, la cual sin duda será de gran interés tanto para el Poder Judicial como para la red interinstitucional de la región de los lagos. Sin mayor preámbulo, entonces, agradezco su participación y asistencia. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro sus palabras de apertura. A continuación, el juez del Juzgado de Letras, Garantía y Familia Calbuco, don René Reyes Pradenas, en representación de la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entregará su saludo. Muy buenas tardes a todos y a todas. En el marco de la política para la efectivización de los derechos de niños, niñas, adolescentes y la creación de comisiones de sensibilización, se creó en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt esta comisión de promoción de derechos en donde efectivamente estamos potenciando distintos temas de sensibilización hacia los tribunales respecto del trato de niños, niñas, adolescentes. Y desde ese punto de vista y en el marco de la publicación y promulgación de la Ley 21.120 y coordinado con lo que son los valores institucionales del Poder Judicial, lo que dice relación con el respeto y buen trato,
una de las temáticas, como segunda temática dentro de las actividades de esta comisión, está precisamente esta charla que se ha organizado respecto de la profesora Jimena Goché y que dice relación con la identidad de género en la niñez y adolescencia, la realidad y desafíos para el Poder Judicial chileno. Así que muchas gracias por su asistencia y esperamos que les sea de mucha utilidad. Agradecemos las palabras del magistrado. Antes de continuar, así como lo señaló su señoría, debemos informar que por motivos de fuerza mayor, la profesora Jimena Goché Marchetti no podrá conectarse en directo para presentar su exposición. Sin embargo, gentilmente envió su presentación en video y la exhibiremos a continuación. Asimismo, brindó la posibilidad de responder las preguntas a través de su correo electrónico jimenagoche@udec.cl. Después lo vamos a poner también en el chat. Para continuar, la jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt y encargada también de la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, doña Loreto Paredes Carreño, presentará una reseña de la expositora y la charla de hoy. Magistrada. Jimena Andrea Gauché Marchetti, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, doctora en Derecho, sobresaliente cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Educación en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos San José de Costa Rica, máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la igualdad y no discriminación y los mecanismos de promoción y protección de derechos de grupos especialmente sometidos a vulnerabilidad, diversidades y disidencias sexuales, mujeres e infancia y adolescencia, fundamentalmente desde el derecho internacional de los derechos humanos y las teorías de género. Se desempeña como profesora de Derecho Internacional, Derechos Fundamentales y Género en la Universidad de Concepción. Desde noviembre de 2020 es directora del programa institucional Foro Constituyente Universidad de Concepción. Es autora del libro Sexualidad Diversa y Discriminación, una mirada desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de capítulos de libros y artículos en revistas de especialidad en Chile y el extranjero, en temas de igualdad, discriminación, género, infancia, educación en derechos humanos y diversidades sexuales. Ha sido convocada como relatora o ponente en congresos científicos nacionales y extranjeros. Desde 2012, es relatora para la Academia Judicial de Chile y ha sido delegada de la UNICEF para la región del Biobío. Forma parte también de la red académica ALAS, Academia, Género, Derecho y Sexualidad. Ha prestado servicios profesionales y académicos a organizaciones de la sociedad civil en la fundamentación y redacción de proyectos e iniciativas de ley en el ámbito de los derechos humanos. Ha sido perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es consultora internacional en temas de género, diversidades sexuales y derechos humanos. Los dejo con ella. Hola, buenas tardes. Soy Jimena Goché. Les acompaño hoy, miércoles 12 de enero, desde la ciudad de Concepción, con este fondo de la Universidad de Concepción. Un saludo y un agradecimiento muy especial a la Comisión de Promoción de Derechos de Puerto Montt, quienes me han formulado esta invitación, en que si bien no estoy en este momento en directo, esto lo he grabado hoy en la mañana por razones de fuerza mayor, sí espero que sea el inicio de otras vinculaciones donde podamos también articular tal vez encuentros y conversaciones en torno a este tema de tanto interés como es el de la identidad de género, no solo en niños, niñas y adolescentes, sino también en general en nuestro país, con los distintos temas, perspectivas que involucran al Poder Judicial. Compartiré una presentación que también queda a disposición de ustedes y, por cierto, estará mi correo electrónico para quienes quieran en algún minuto tal vez tomar un contacto directo. Entonces, vamos a compartir esta presentación que efectivamente tiene por nombre Identidad de Género en la Niñez y la Adolescencia, Realidad y Desafíos para
el Poder Judicial chileno. Y yo quiero transitar en esta conversación, en esta exposición, por 4 temas ejes que ustedes tienen ahí en la presentación y los comparto para quienes pueden estar tal vez solo escuchando sin acceso a revisar la presentación de apoyo. En primer lugar, hablar de la realidad de la niñez y la adolescencia LGTBI hoy en Chile, contextualizada, como lo he tratado de hacer ver en diferentes espacios, a la realidad mundial y comparada, particularmente del espacio de América Latina. En segundo lugar, comentar miradas sobre las razones de esta realidad nacional que voy a describir en primer lugar, donde creo que hay cuestiones de desconocimiento, de prejuicios y, por cierto, de adultocentrismo. Y en tercer lugar, hacer una bajada muy directa a temas que vinculan al acceso a la justicia de personas trans, por supuesto con énfasis en niñez y adolescencia y desde el caso chileno, para cerrar con algunos desafíos que dejaré planteados y ojalá puedan generar en este espacio entre quienes estén conectados o tal vez en otros espacios futuros alguna conversación. Pero antes, como dice la presentación, yo quisiera que hablemos o que comentemos o dejarles algunas ideas sobre identidad de género en la infancia y adolescencia. Y esto me parece importante porque, lamentablemente, diría yo, aún en el año 2022 que estamos iniciando todavía, pareciera que podemos encontrar a quienes estiman que los temas de identidad de género o los temas en general y de manera más amplia sobre la construcción de la identidad sexual de las personas es un tema que debe comenzar a tratarse respecto a las personas adultas o aún tal vez desde que son personas adolescentes, en etapa adolescente, que usualmente la literatura marca con distintos enfoques y miradas, pero podríamos entender desde los 14 años en adelante y, por cierto, también en una preadolescencia que para mucha literatura se marca desde los 12 años. Y entonces lo que quiero poner es de relieve, sin entrar en esta presentación a hacer un detalle o una exposición detallada sobre la construcción de la identidad de género en la niñez y en la adolescencia, que la definición de identidad de género que ustedes encuentran en esta presentación, que es la definición que entregan los principios de Yogyakarta sobre aplicación de las leyes internacionales en materia de orientación sexual e identidad de género, un instrumento que desde el punto de vista jurídico llamamos de soft law, no es un instrumento vinculante, si bien hoy día tanto la jurisprudencia internacional comparada e incluso también nacional lo utiliza en el marco de la aplicación de estándares internacionales a casos que tienen que ver con identidad de género y son judicializados. Y entonces, esta definición, que es una definición que lo apunto desde ya, creo que es más amplia, o no creo, sostengo que es más amplia que la definición que adoptó la ley chilena, que es una definición que desde ya podemos calificar de binaria en cuanto a la construcción de la vivencia interna individual del género como cada persona la siente. Esta definición es una definición que tenemos que pensar en una vivencia interna individual que se puede dar en las personas desde muy pequeñas. Y así hay diversos estudios que plantean que desde los 3 a 5 años una persona, alguien en niñez, puede efectivamente a través de diferentes gestos, expresiones, que es propio del proceso de formación identitaria y de la autonomía progresiva que comienza a desarrollarse también a esa edad, expresar, obviamente muy influido por los procesos de socialización, ciertas características o ciertos rasgos que pueden ir determinando que existe ahí una identidad de género en construcción que pueda ser distinta al sexo que fue asignado al nacer. Por eso es tan importante además que este tema sea parte de un acompañamiento idealmente profesional, interdisciplinario, que pueda no solo también ayudar a esa persona de 3, 5 años, a esa niña, niño o niñe, si queremos usar también esa expresión, y luego me voy a referir muy brevemente al uso del, comillas, lenguaje inclusivo en relación a las diversidades sexogenéricas, es importante también un proceso de acompañamiento para las familias. Y esto me parece también que es una temática que el Poder Judicial debería abordar con un enfoque interdisciplinario, es decir, esta comprensión de que un acompañamiento puede servir significativamente para el proceso de construcción de la identidad de género en personas de corta edad. Y esto además es relevante porque el acompañamiento profesional no solo
va a servir para la determinación de más o menor medida de esa identidad, sino también, por ejemplo, para eventuales tratamientos de hormonización o de inhibición hormonal, que son aquellos tratamientos que es posible desarrollar con un apoyo profesional, por cierto, en la etapa de adolescencia. Entonces, poner esto en primer lugar y de la mano de una idea que enuncié, pero también aquí está expuesta, que es lo complejo que es el proceso de formación de identidad de las personas y cómo influyen los procesos de socialización. En términos muy generales, la doctrina señala como todas aquellas experiencias que una persona recibe a partir de la influencia de lo que se llaman agentes de socialización, la familia nuclear, la familia extendida, las amistades, las personas que comparten el colegio, quienes cumplen rol de educadores, en la formación de una persona y que por supuesto también, de acuerdo a algunas doctrinas contemporáneas, justamente en algunos casos puede profundizar esas influencias socializantes que una persona no se vea o no logre entender de sí misma que está pasando por un proceso de construcción de una identidad que no es conforme con su sexo, con el sexo registral, es decir, aquel que le fue asignado al nacer. Y este proceso debemos caracterizarlo como único, dinámico, complejo, aun cuando las personas puedan estar sometidas a procesos comunes, por ejemplo, personas que pertenecen a una misma familia, las experiencias identitarias son todas únicas. Y esto me parece que es extrapolable no solo a la infancia y la adolescencia trans, sino también a todas las personas adultas, ¿ya? Y me parece importante remarcarlo porque cada caso, cada situación, y por cierto, cada situación que se judicializa, debería ser vista bajo este prisma. Toda experiencia humana es diversa y así también son diversas las experiencias de las personas trans de cualquier edad. También me parece importante poner de relieve la importancia de algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 24, conocida en enero del 2018, dejó planteado a los países que integran el sistema interamericano como es Chile, que es la necesidad de adoptar algunas definiciones o de precisar, como digo en este momento, pero, y le agrego esta palabra, no categorizar. Y esto tiene una relación directa con lo que hablábamos de la diversidad de experiencias. Y entonces aquello que en alguna persona podemos tratar de identificar como características de su personalidad, y esto más allá de la identidad de género, no es extrapolable. Y no podemos pensar que todas las experiencias de niñez o adolescencia que están haciendo un tránsito en su identidad de género puedan ser iguales, aún, repito, cuando compartan una misma experiencia o similar. Es decir, la invitación es a mirar el género como algo fluido y entender que hay tantas identidades como personas. Voy ahora al tema que abre de alguna manera esta presentación, si bien esta introducción me parecía muy relevante de hacer, e invitaría, cerrando esa introducción, a revisar, por ejemplo, el glosario de términos que esa misma opinión consultiva que citaba hace unos minutos entrega y que permite tal vez precisar algunas cuestiones que usualmente todavía se pueden confundir, como es la orientación sexual, como es la expresión de género y, por cierto, el propio concepto de identidad de género y las distinciones que se pueden encontrar entre personas transgénero, transexuales, travestis, transformistas. Respecto de niños, niñas y adolescentes, hablaremos de personas transgénero, puesto que la transexualidad está asociada en la mayoría de la literatura a aquellos cambios que se realizan en el cuerpo de una persona de manera voluntaria, consentida, a partir de la necesidad que pueda manifestar una persona de adecuar su corporalidad a ese género vivenciado, y eso usualmente ocurre desde la mayoría de edad. Y entonces voy a mostrarles un poco o tratar de describir esto que llamo de una visibilidad insuficiente aún de la realidad trans. Creo que en el caso chileno estamos todavía viviendo un momento en que este tema no es totalmente visible, si bien diría que en los últimos 5 o 6 años cada vez es más frecuente que encontremos en las redes sociales o en los medios de comunicación o a través de la difusión del trabajo que hacen diversas organizaciones de la sociedad civil, la visibilización de niñez, de adolescencia que está en procesos de tránsito y frente a la cual además el Estado ha tomado algunas medidas que voy a compartir enseguida. Les invitaría a conocer, quienes tengan interés en este tema y puedan profundizar en algún minuto, el caso de Luana,
que es la primera niña argentina que obtuvo su cambio de nombre en el mundo, es argentina y en el mundo, sin realizar un proceso judicial con una muy corta edad. El libro que ustedes tienen ahí en la imagen, que se llama Yo Nena, Yo Princesa, es la historia de Luana contada por su madre, quien desde el momento en que comienza a recibir las señales y los mensajes muy claros en algunos casos que Luana le daba en relación a su disconformidad, a esa sensación que tenía de ser una niña, pese a haber nacido y ser asignada con un sexo de hombre, de niño, ella comienza, la madre de Luana, todo este proceso y este camino que termina en este resultado, y es una experiencia de vida que, por cierto, tiene muchos elementos del componente estatal y judicial que estuvo vinculado al caso, que les invitaría a leer. Pero para el caso chileno, yo quiero hablar de una realidad que es poco visible aún, y quiero presentarles evidencia de esto a través de lo que creo son avances, estancamientos y retrocesos. Y voy a partir por los avances, siempre es bueno, los avances en color verde como algo positivo. Creo que hoy día, para los temas de identidad de género, y esto es muy importante que lo tenga presente el Poder Judicial, hay un contexto normativo internacional favorable. El derecho internacional de los derechos humanos se ha hecho cargo, el sistema interamericano, no solo a través de la opinión consultiva, sino a través de sentencias en que estados han sido condenados por vulnerar derechos de personas trans, particularmente 2 casos, uno contra Perú y el otro contra Honduras, entre el 2020 y el 2021, han permitido ir generando todo un corpus en torno al reconocimiento del derecho a la identidad y de la identidad de género, que de alguna manera en conexión con la opinión consultiva también debemos extender con las particularidades de los principios rectores de infancia, como estándares internacionales, a la niñez y adolescencia. Y en derecho comparado lo mismo, hay una serie de países, no solo Argentina, sino otros que también han ido incorporando a los niños, les niñes, la infancia, la adolescencia, en procedimientos de cambio de nombre, particularmente también en nuestro continente. Otro avance me parece que es la ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, ley que se tramitó entre el 2013 y el 2018, que entró en vigor a fines del 2019, y que, si bien considero un avance, voy a tratar de compartir luego algunas cuestiones que me parecen críticas y frente a las cuales también les compartiré algunos lineamientos jurisprudenciales que creo que han construido o han permitido de alguna manera el avance desde estas críticas probables a una legislación que, como toda legislación, seguramente deberá ser revisada cuando lleve un par de años en vigor. También me parece un avance, algo que voy a referir también hacia el final, que es la otra jurisprudencia relevante que existe tanto en sede familia como en otras sedes, por ejemplo, en segunda instancia, en torno a otros temas que vinculan a las personas trans y eventualmente también pueden vincular a niñez y adolescencia. Y es lo que, junto a otro colega, hemos llamado las expansiones del derecho a la identidad de género, el reconocimiento que va más allá de la ley de identidad de género. Y esto lo planteo para poner en cuestión, poner en perspectiva o dejar instalada la idea de que las personas trans no solamente tienen un problema muy concreto cuando no tienen o no han realizado el reconocimiento de su identidad de género en los documentos oficiales, sino además hay una serie de otras situaciones que se pueden dar y que pueden ser judicializadas. De manera que es de alguna forma extender, y por eso hablamos de las expansiones que puede generar como marco la ley de identidad de género. También me parece que es un avance en el caso chileno la efectividad que ha tenido el trabajo de la sociedad civil. Una de las carencias del caso chileno, lo diré luego, es la ausencia de una institucionalidad que se haga cargo en torno a la diversidad sexual o sexogenérica en general en nuestro país, pero muy particularmente respecto de las personas trans. Y en este sentido, la sociedad civil, a través de una serie de organizaciones, nombraré algunas tal vez más vinculadas a infancia, Fundación Todo Mejora, Fundación Selena, Fundación Renaciendo, han ido obviamente generando una labor, un trabajo que es reconocido y que además hoy día está siendo parte de aquello que recogen muchos tribunales de familia en nuestro país, dado que aún el proceso de acompañamiento no está totalmente implementado, para decir que su implementación en realidad no sea, para no decir, quiero que no, su implementación no se ha dado aún, y a eso también me referiré.
También me parece importante algunas referencias o iniciativas de carácter gubernamental y de políticas públicas sectoriales, y aquí apunto a la crítica de la necesidad de la falta de este enfoque y esta estructura sectorial y a la vez interseccional. En justicia, educación y salud, en justicia hay todo un desarrollo en torno a la temática trans que se da al marco, al amparo del trabajo de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y la política que se adopta para el Poder Judicial en el año 2018, en febrero. Y, por cierto, una evidencia de esto específicamente en las temáticas trans, y lo traigo acá porque creo que es un insumo, un recurso que todo juez o jueza quien ejerce jurisdicción debería tener presente, es el Manual para el Uso del Lenguaje Inclusivo No Sexista en el Poder Judicial de Chile, que fue presentado durante la segunda parte del año 2021, si no me falla en este momento la memoria, y al que pueden acceder a través de la página de la Secretaría Técnica. También en materia de educación, creo que es importante referir un avance muy reciente de diciembre del 2021, en que se emitió la llamada resolución 812, a la que voy a hacer mención enseguida. Y en materia de salud, por cierto, hay una serie de resoluciones en temáticas de intersex, por ejemplo, o un aporte muy concreto, como fue las recomendaciones, que presentó en junio del 2021 la Subsecretaría de Salud para la implementación del programa de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes trans y género no conforme. Y destaco esta última parte porque efectivamente, como ya lo dije, la definición de la ley chilena sigue una lógica binaria, las personas deben identificarse como hombres y mujeres. Sin embargo, sabemos, porque la realidad lo evidencia y porque existe literatura científica, que hay muchísimas personas que no se identifican desde ese modelo binario hombre masculino, mujer femenino, sino desde identidades no binarias, identidades fluidas, como también se conoce en la literatura, identidades en tránsito. Y esta circular o estas recomendaciones creo que hacen un guiño importante a aquello, de alguna manera previendo que esto va a ser un tema sin duda para el futuro de nuestro país, en que existan cada vez más personas o personas adolescentes que se puedan identificar desde esa lógica. Una mención muy especial, dejo el texto para quienes puedan luego revisar, a la resolución 812, repito, de fines del año 2021, que establece ciertos principios orientadores para garantizar el derecho a la identidad de género en niños, niñas y adolescentes en ámbitos educacionales. Creo que es especialmente relevante porque, volviendo al tema de las expansiones, podría ocurrir que un tribunal, por ejemplo, de familia, se enfrente a la realidad de vulneración de derechos de un adolescente trans, de una persona adolescente trans, a través de una medida de protección. Por ejemplo, por situaciones que le puedan ocurrir en su comunidad escolar. Creo que este es un instrumento que avanza, por eso lo puse en este apartado, a pesar que no puedo dejar de decir que tiene una serie muy breve de definiciones en el inicio, que vuelven, por cierto, y refuerzan la definición binaria que tiene la Ley de Identidad de Género chilena. En ese sentido, uno podría esperar, y hago esta crítica en un sentido de propositivo, que en el futuro este tipo de medidas siempre estén conectadas y haya una mirada intersectorial a, por ejemplo, tener una visión alineada con aquello que se nos presenta desde salud a mitad del año 2021. Entonces, es interesante, invito a que lean esta resolución, que además contempla un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género en instituciones educativas, que tiene ciertos plazos, que contempla una entrevista, que contempla el consentimiento y además medidas que se pueden dar de apoyo a la niñez trans, además de ciertos principios como ustedes pueden tener ahí en esta presentación. Voy ahora a lo que yo llamo los estancamientos, y simplemente tres que quisiera destacar. Primero, creo que seguimos viviendo, y esto me parece que puede tener un correlato en el Poder Judicial con otros temas de infancia y, por cierto, con otras instituciones, en un paradigma adultocéntrico, en que específicamente en este tema persisten estereotipos, es decir, esas comprensiones o esas preconcepciones que tenemos sobre los atributos o las características de las personas en niñez y adolescente. Son irresponsables, no pueden tomar decisiones, suelen tener procesos de confusión en su constitución identitaria. Me parece que esto conspira contra un reconocimiento correcto, o tal vez no correcto, pero sí acorde a estándares internacionales de la autonomía progresiva,
que es importante mirar desde un enfoque biomédico y socionormativo, que eventualmente no se ancle como ha sido hasta ahora en el modelo binario. También creo que otro estancamiento en Chile es el lento avance de procesos de ley. Dejo ahí como ejemplo la ley de garantías o ley de protección integral de la infancia, una larga y sentida aspiración, o la aprobación de normativas insuficientes. Y aquí empiezo a introducir, por ejemplo, algunas de las, podríamos decir, de las falencias que se pueden denotar en la ley de identidad de género, pese a ser un avance, como es la exclusión de un procedimiento expreso para personas menores de 14 años. Que por cierto, y esta es mi posición, genera un vacío en el derecho chileno y por lo tanto podrían existir otras vías normativas para obtener ese reconocimiento. Creo que otro estancamiento, y felicito esta iniciativa, así como tantas otras que se realizan por organismos o vinculados o por el propio Poder Judicial, es la ausencia de formación profesional. Esto tiene consecuencias y dejo ahí, por ejemplo, 2 considerandos de sentencias donde cuando uno lee, por ejemplo, es deber del Estado velar por la dignidad e igualdad en el trato a las personas transexuales en el ámbito educacional. Sería mucho más adecuado tal vez hablar de personas transgénero, por la reflexión que hacía hace un rato, ¿ya? O no asociar disforía de género con transexualismo, como hace una sentencia del 2017, porque son conceptos distintos y no toda persona trans, sea transgénero o transexual, padece disforía de género. Entonces me parece que la capacitación es relevante y aquí yo quisiera poner en evidencia que Chile tiene una condena, bueno, tiene varias hoy día, pero tiene una condena vigente que sin duda debe ser muy conocida por ustedes, que es la sentencia dictada en el caso Atala, Rifo y Chiles, y Niñas contra Chile en febrero del 2012, sentencia que está próxima a cumplir 10 años y de la cual efectivamente no ha sido posible cumplir aquella capacitación que estableció a todas las personas funcionarias en estas materias. De manera que tenemos ahí una deuda que, ojo, no es solamente aplicable al Poder Judicial, sino a todas las personas que trabajan en el Estado. Y hay que asumir que las universidades, los centros de formación técnica o los institutos profesionales tendrían que asumir un rol más decidido y activo en incorporar estas temáticas en las currículos. En los retrocesos, yo creo que es un retroceso y siempre lo será, que sigamos escuchando en redes situaciones de vulneración a personas trans y también personas adolescentes. Pueden revisar informes en distintas organizaciones sociales, OTD, Móvil u otras que frecuentemente informan cuando existen estas situaciones que en el 2022 no deberíamos o a las que no deberíamos asistir. También creo que es un retroceso, no solo un estancamiento, más bien un retroceso, la exclusión de un procedimiento para menores de 14 años, para personas menores de 14 años en la ley, y también, por supuesto, la definición binaria. Y digo que es un retroceso porque el proyecto original que se ingresa al Congreso en mayo del año 2013 seguía la definición de los principios de Yogyakarta, como lo hacen otros ordenamientos nacionales, que es una definición perfectible, por cierto, pero que en esto es una definición amplia que permitiría reconocer identidades no binarias. Luego tenemos como un retroceso, creo que la consagración del programa de acompañamiento está establecida, como ustedes lo saben, en los reglamentos, o en uno de los 2 reglamentos que se dictaron en agosto, posterior a la vigencia de la ley, y que, agosto del año 2020, y que efectivamente no establece como un requisito en el reglamento para los profesionales o las profesionales del programa de acompañamiento que tengan formación acreditable en identidad de género. Esto, además de otras cuestiones que pueden ser cuestionables, o de otros temas que pueden ser cuestionables, como, por ejemplo, el énfasis que se pone en la infraestructura que deban tener las organizaciones que se quieren acreditar para brindar el acompañamiento, son cuestiones que me parecen retrocesos y entendiendo o queriendo entender que fueron parte de la discusión o negociación política del momento, me parece que son temas a los que hay que mirar y abordar en algún minuto. Voy ahora a compartir con ustedes cuáles creo que son algunas razones de esta realidad nacional, lo que llamo entre el desconocimiento, los prejuicios y el adultocentrismo. Creo que hay muchísimas razones, muchísimas, de por qué este tema sigue siendo invisibilizado, a pesar que vemos vulneraciones visibles.
Y esa invisibilización es la que genera los estancamientos o los retrocesos que yo comentaba genéricamente. Y aquí comparto 5. En primer lugar, como ya algo lo adelanté, y aquí lo desarrollo un poco más, lo que llamo la persistencia de la AAA, y quiero decir con esto el modelo antropocéntrico, androcéntrico y adultocéntrico en el cual nos hemos criado, y creo que hoy día está, por cierto, de alguna manera tensionándose a través de las discusiones constitucionales, este modelo centrado en el ser humano como el centro del universo, centrado a su vez en los hombres, como si fuesen el ser único, neutral y racional, a partir del cual se construyen los modelos, y sabemos que esto no debe ser así, o al menos así lo creo y lo sostengo, y una mirada adultocéntrica, que se refleja, por ejemplo, en lo que ha costado incorporar mecanismos de participación respecto de personas menores de 18 años en el proceso constituyente, y ustedes pueden extrapolar esto a muchas otras temáticas. También me parece que una de las razones es la no concepción de educación sexual que tenemos dentro del paradigma de la educación en derechos humanos, como un paradigma internacional. Este es un tema relevante, así ha sido tratado por organismos internacionales, de Naciones Unidas y otros, y como ustedes lo saben, hace poco más de un año el Congreso Nacional no dio luz verde para continuar la tramitación de un proyecto de ley sobre educación sexual. Y cuando digo educación sexual, por cierto, lo miro desde una mirada amplia, que trasciende cuestiones sobre, por ejemplo, el cuidado para la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, para el contagio de estas enfermedades, o la prevención del embarazo adolescente, u otros temas muy concretamente vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de personas adolescentes, o de personas también de toda edad. Me refiero muy específicamente a que la educación sexual en un modelo amplio debería llevarnos a cuestionar el modelo patriarcal, el modelo machista, la mirada androcéntrica, es decir, centrada en el hombre, ya en lo masculino, para construir instituciones como la familia, como la política, como el derecho. Tercero, creo que supervive todavía en Chile una cierta idea de la patologización, una cierta idea dentro de la patologización de este deber, de este cuidado, de esta necesidad de alguna manera, actuar, ¿cierto?, desde una perspectiva paternalista respecto de las personas trans, que en muchos casos llega a la patologización, que no responde al reconocimiento de la autonomía, al reconocimiento de cada persona desde su propia autopercepción para determinar su identidad. También creo que hay figuras en el ámbito del derecho que tienen una matriz androcéntrica, binaria, cis, heteronormativa, y que esto tiene consecuencias, ¿ya? El derecho chileno podemos compartir o no, y yo les dejo la cuestión para que ustedes puedan revisar normas jurídicas, tendría una mirada heteronormativa, es decir, pensando en que las relaciones afectivas que deben preferirse son aquellas centradas entre personas o realizadas entre personas de distinto sexo, perdón, y por otro lado una mirada cisnormativa. Es decir, el derecho chileno no está hecho en sus normas para acoger a quienes se dan cuenta de que existe esta disociación entre su sexo registral y su identidad o vivencia personal individual del género. Y vuelvo a que otra de las razones de todo esto, que también es un retroceso, es la falta de formación en personas funcionarias públicas, especialmente del Poder Judicial. Y esto por el rol central y determinante que puede tener el Poder Judicial. Sabemos que una sentencia en muchas materias puede cambiar radicalmente la vida de una persona, puede tener un efecto muy importante. Y no solo la sentencia, también el cómo se comunica, cómo se manifiesta el respeto a una identidad en el desarrollo de una sentencia y su argumentación. Voy ahora a referir algunas cuestiones sobre el acceso a la justicia a personas trans, unas miradas desde el caso chileno, donde voy a repasar en términos generales desde la consideración de los obstáculos a la justicia, cuáles son los temas principales de la Ley de Identidad de Género, para poner algunos en movimiento, y por supuesto no me voy a detener en cuestiones que están en el texto y que, por cierto, deben ser conocidas hoy seguramente cuando la ley ya tiene un poco más de 2 años de entrada en vigor. Lo primero que quisiera poner en perspectiva es reconocer, como lo dice una gran cantidad de literatura, y solamente dejo un texto para compartir, que cuando hablamos del acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos,
esto lleva implícito, y me tomo las palabras de Daniela Heim en ese texto, el reconocimiento implícito como contrapartida de impedimentos, barreras, distorsiones o discrecionalidades, que posicionan a determinados individuos, personas, diremos, o sectores de la población de manera desigual en lo que se refiere a la tutela efectiva de sus derechos, situación que atenta o al menos relativiza el principio de igualdad ante la ley, que es un pilar de todo Estado de Derecho. Y cuando buscamos en la literatura sobre los obstáculos al acceso a la justicia, hay diversa naturaleza de obstáculos. Yo les comparto lo que hemos desarrollado a partir de una investigación que me toca liderar en la Universidad de Concepción, en un proyecto financiado por ANID de investigación aplicada, donde hemos desarrollado un protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad, que hoy día está siendo trabajado con personas voluntarias de más de 15 tribunales de todo el país, y que establecimos a partir de un estudio y de una metodología participativa como los principales obstáculos en el caso chileno, aquellos físicos, sociales, políticos, normativos, culturales. Y dentro de los obstáculos normativos, por supuesto, poniendo más énfasis en ellos frente a quienes integran el Poder Judicial, que entiendo es la mayoría de la audiencia que estará viendo y compartiendo tal vez esta exposición, tenemos el formalismo del propio sistema, particularmente en algunas materias, o algo que a mí me parece hoy día relevante porque tenemos una oportunidad en el proceso constituyente, que es la falta de armonización adecuada entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional. Y cuando digo obstáculos normativos, también me refiero a la regulación deficiente que puede hacerse de algunos temas. Y aquí entonces voy entrando a caracterizar o a compartir algunas cuestiones de la ley de identidad de género que me parece responden a esto y se constituyen o se pueden ser vistas o pueden ser vistas como ejemplo de esos obstáculos normativos frente a los cuales el Poder Judicial tiene una llave extraordinaria, que es la cantidad de herramientas a partir de lo cual en la labor de determinar una norma aplicable, interpretar e integrar eventualmente el derecho, puede efectivamente salvar o subsanar para la realidad concreta de una persona. Y lo primero, ya lo dije, es la definición de identidad de género. Fíjense que esto tiene un correlato hacia el segundo semestre del 2021. Se han conocido primeras causas, no solo en tribunales de familia, en que se está solicitando también en sede civil el reconocimiento de una identidad de personas como no binaria, es decir, personas que han pedido que su reconocimiento registral sea como no binario, es decir, ni como hombre ni como mujer, petición una de fines del 2021 que ha sido rechazada por justamente apelando a esta definición binaria y por supuesto también a cuestiones de carácter registral. Entonces, este es un tema que creo que va a comenzar a ser cada vez más abordado. Enseguida les voy a contar, porque lo estamos trabajando con el profesor Domingo Lovera, que es el reconocimiento con el derecho que hoy día tenemos y con herramientas normativas también de derecho internacional y comparado de las realidades identitarias no binarias o de tránsito fluido o en construcción. Entonces voy pasando aquí por algunos temas que me parecen importantes desde la propia ley, por ejemplo, como son las garantías. Si nosotros pensamos que una de las garantías establecidas en la ley es el reconocimiento no solo de la identidad, sino también de la expresión de género, es importante entonces pensar en cómo puede avanzarse hacia una concepción que trascienda lo binario que establece la propia ley. Yo entiendo que es un desafío, que puede ser además, si quieren, un problema jurídico, y ya tenemos unas primeras causas resueltas en 2021 en esta materia. Pero pensaría que el concepto de expresión de género, definido de alguna manera de forma amplia en la propia ley, y ahí les comparto la definición, que de alguna manera dialoga con la definición de la opinión consultiva, que ya cité de la Corte Interamericana, creo que puede permitir que empecemos a reconocer o diferenciar lo que puede ser la identidad de género autopercibida de la forma en que una persona se viste, se peina, los accesorios que usa, el modo de hablar, etcétera, sus manerismos, como también lo llama la literatura. Y esto podría ser un antecedente que en alguna causa en particular sería interesante considerar. Ello particularmente porque la ley establece en su artículo 5 una serie de principios, y esto creo que debe aplaudirse porque es una de las cosas positivas en la tramitación de la ley de identidad de género, principios que no estaban de manera tan clara en el proyecto original,
donde destaco la no patologización, pero específicamente respecto de la niñez y la adolescencia, los principios de interés superior del niño, que es el nombre con el que este principio se conoce, ¿cierto?, de acuerdo a los estándares generados desde la Convención de Derechos del Niño, pero también la autonomía progresiva. Y entonces me parece que los principios pueden ser especialmente relevantes al momento de aplicar o de llevar adelante una causa en el caso de los procedimientos que corresponden a tribunales de familia, que es el de las personas mayores de 14 y menores de 18, o para las personas con vínculo matrimonial vigente. Sabemos que el registro civil es el órgano administrativo a quien la ley le entregó el procedimiento para mayores de edad sin vínculo matrimonial vigente, y entonces aquí hago la conexión con la necesidad de formación y capacitación para toda persona que trabaja en un servicio público, como puede ser en este caso registro civil. Respecto del procedimiento judicial para mayores de 14 y menores de 18, que se regula en los artículos 12 al 17, yo les dejo aquí algunas características sobre la legitimación activa, sobre la tramitación, que seguramente ustedes deben conocer muy bien. Está prevista de manera supletoria la tramitación de la ley 19.968, y quiero poner algunas perspectivas o algunos temas referidos a la situación de los menores de 14 años, bajo este marco que crea la ley 21.120 y este procedimiento. Recordarán que están los reglamentos, el 29 de agosto del 2019, perdón, no del 2020, se dicta el procedimiento acompañamiento, el reglamento que regula el procedimiento de acompañamiento profesional, que permite la solicitud de acreditación de organizaciones de la sociedad civil, según la información de que dispongo, y si alguien tiene otra información, encantada estaré de recibirla. A esta fecha hay una sola organización que ha logrado su acreditación, y esto evidentemente es un tema que hay que mirar, ¿ya? Porque también la ley, el reglamento no establece la necesidad de acreditación para los entes públicos, pero también sabemos que con algunas excepciones notables, y quisiera destacar el caso, por ejemplo, del Hospital Higueras de Talcahuano en la región del Biobío, además de otros, por cierto, no existe, como lo decía, una institucionalidad que además intersectorialmente esté trabajando para este acompañamiento profesional a personas menores de edad. Y entonces creo que ahí hay algunos temas de interés, como son el seguimiento que se haga a la implementación del programa, el documento que planteaba, que creo que es un buen insumo para tenerlo presente, las recomendaciones para la implementación del programa que se presentan en el primer semestre del 2021 desde la Subsecretaría de Salud, y, por cierto, algo que me ha tocado exponer en otros espacios, desde la lógica de que existe un vacío en la ley 21.120, he sostenido, creo que esto tiene apoyo normativo, en que es posible que una persona, por ejemplo, de 12 años, que no podría presentarse ante un tribunal de familia, si cumple alguno de los supuestos de cambio de nombre de la ley 17.344 o también de la 4808 de registro civil, pero especialmente si ha sido conocido por más de 5 años en su entorno con otro nombre que no responde a su nombre legal, podría tal vez solicitar ante un juzgado civil usando ese mismo procedimiento que por años utilizaron todas las personas trans en Chile, y que fue además mejorándose, dado que cada vez más los tribunales civiles fueron recogiendo estándares internacionales y además matizando o disminuyendo la exigencia de requisitos que no estaban previstos o que no están previstos ni en la ley ni en instrumentos internacionales, y que en algunos casos podrían ser hasta al menos cuestionables desde una perspectiva constitucional y de la propia dignidad humana. De esta manera, entonces, creo que sería factible, y esta es una invitación a tribunales civiles que puedan recibir esas solicitudes, a que pueden tener en vista una enorme cantidad de cuerpos normativos que efectivamente van a, o podrían ilustrar o permitir el resolver una solicitud de esta naturaleza si se presentara. Entonces, me parece que esto es relevante. Es importante también pensar en los efectos de la rectificación de la partida de nacimiento, tanto una vez que se efectúa como los efectos que va a tener desde la perspectiva de terceros. Les dejo la información, no voy a profundizar en esto. Sí es importante tenerlo presente desde la perspectiva de otros actores u otros intervinientes del sector público, porque si bien, para decirlo en un lenguaje simple, no se borra la historia de vida de una persona, sí es cierto que debe empezar a ser conocida en los distintos registros con su identidad de género, desde la lógica además de no afectar garantías, derechos y prestaciones de salud que pudiesen venir de antes del cambio.
Y yo quisiera también en esta parte compartir algunos lineamientos jurisprudenciales que se han dado en el tiempo de vigor de la ley 21.120, refiriendo fundamentalmente 4 líneas jurisprudenciales que se encuentran en algunas sentencias y que de alguna manera ponen en evidencia que existen antecedentes y herramientas normativas a partir de las labores de aplicar, interpretar e integrar el derecho, y por cierto, el principio de inexcusabilidad, que pueden permitir recoger situaciones que van más allá del solo reconocimiento de la identidad de género. ¿Ya? Me parece que algo importante es cómo se ha avanzado en los antecedentes que acompañen las personas en el proceso, en la solicitud, donde efectivamente los tribunales han estado abiertos a recoger diferentes antecedentes y, por supuesto, lo que también acompañen organizaciones de la sociedad civil, aun cuando no estén acreditadas. Una segunda idea tiene que ver con el cumplimiento de los principios relativos al derecho a la identidad de género, particularmente el procedimiento de ser oídas y de cumplir de esta manera con estándares internacionales en infancia, que va mucho más allá de hacer una pregunta o niña. Y ahí entonces la invitación es a conectar esto con esos principios centrales de la infancia, como son la autonomía progresiva o el derecho a ser oído en toda instancia en que una persona, niña, niño o infante, adolescente tenga interés. 2 cuestiones tal vez más novedosas, si se me permite usar esta palabra, han sido la rectificación del apellido de una persona solicitante como parte de su derecho a la identidad de género, lo cual podría aplicar, por cierto, no solo también en personas menores de edad, y la rectificación de la calidad de progenitor o progenitora en el certificado de nacimiento de un hijo o hijo de persona solicitante con vínculo matrimonial vigente. Y si bien esto no tiene que ver exactamente con niñez y adolescencia desde la perspectiva que la venimos hablando, sí me parece que es una línea jurisprudencial que toma y que se basa y que conecta con los principios de la ley 21.120, y por lo tanto es importante tenerlo presente. Les comparto ahí simplemente 2 párrafos de sentencias de juzgado de familia, guardando por supuesto la confidencialidad, dictadas en el año 2020, son de las primeras sentencias y que podrán ustedes ver cómo hay un corpus ahí jurisprudencial bastante sólido para acoger estas líneas y por supuesto otras que se han ido dando en el año entre 2020 y 2021. Por cierto, tuvo esta ley una entrada en vigor bastante tardía, no jurídicamente, sino al igual que el procedimiento en el registro civil, influido evidentemente por lo que fue la pandemia y el proceso que hemos vivido como país y particularmente el Poder Judicial desde marzo del año 2020. Otra jurisprudencia que se vincula de alguna manera, o lo planteo aquí, es lo que hablamos más allá de la ley de identidad de género, y es lo que hemos llamado con el profesor Domingo Lovera las expansiones. Y aquí yo les invito, si ustedes tienen interés en profundizar en eso, en revisar 2 artículos que hemos desarrollado a partir de una investigación conjunta con el profesor Lovera, donde sostenemos que tiene reconocimiento constitucional y convencional el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, fundamento que sirve, por ejemplo, para una petición en sede civil, y por otro lado, en el segundo de los textos que ustedes pueden tener ahí referenciados, cómo hay una serie de materias que tienen que ver con la vivencia y con la identidad de género de las personas, que va más allá del reconocimiento del cambio de sus documentos de identidad, y que debemos mirar en el derecho chileno a la luz no solo de estándares internacionales, sino también del espíritu de la ley de identidad de género. Y estamos actualmente trabajando en mirar distintas, o dar unas distintas miradas al reconocimiento de las identidades no binarias de género en nuestro país, pensando que esto además ya tiene algún reconocimiento en modelos comparados, y los últimos meses han mostrado en Chile que este es un tema cada vez de mayor frecuencia. Quiero también poner en evidencia en esta presentación que hay otros temas que tienen que ver con la realidad del Poder Judicial y las personas trans, y es lo que llamo en el doble sentido, es decir, lo que ya hemos de alguna manera descrito genéricamente, invitarles a conocer el protocolo de implementación judicial de la ley 21.120, que fue elaborado por el Segundo Juzgado de Familia de Santiago, liderado en este instrumento, así como otras iniciativas en identidad de género por la jueza Macarena Rebolledo, a quien creo que hay que reconocer su trabajo en estas materias, no solo a nivel judicial, sino también compartiendo con la academia en este tema, y además el reconocimiento o el trabajo, el avance que hace el Poder Judicial
para la implementación de la ley en relación a las personas que integran el Poder Judicial. Y aquí nuevamente, de alguna manera, extiendo la consideración de la conversación no solo a las personas en infancia y adolescencia, sino también a las personas adultas. Y para terminar, quiero compartir algunos desafíos. Primero, lo que llamo desafíos sociales. Creo que más allá de la ausencia de una ley de educación sexual al modo que la describí genéricamente hace unos minutos, creo que Chile necesita avanzar en educación sexual desde la infancia y la vida adulta, necesita trabajar esta temática, necesitamos que las personas desde la parvularia o desde la educación más esencial y más básica puedan trabajar estos conceptos con un rigor científico, no con miradas parciales, que pueda ser ojalá una mirada estatal la que tenga este tema. Y por cierto, creo que más allá incluso de los currículums formales, también en los procesos de socialización en que participamos las personas, sea validando comentarios sexistas, sea validando miradas o comentarios adultocéntricos, podemos contribuir, y ese es un desafío social. Ese no es un desafío ni legal, ni constitucional, ni tampoco del Poder Judicial únicamente. Ese es un llamado en donde además el poder del lenguaje tiene mucha importancia. Les comparto ahí unas gráficas que están tomadas desde el año 2019, pero las he querido mantener y usarlas en distintos contextos porque se dieron a propósito del estallido social en que una serie de organizaciones pusieron en evidencia cómo aquellos gritos que la sociedad utilizaba reivindicando derechos de otra naturaleza tenían una connotación sexista, una connotación de alguna manera incluso más allá de solamente el tema transfóbico, como ven ahí, sexista, machista, o lo que llamaron algunas organizaciones los gritos especistas. Y cuando hablo de lenguaje, me refiero a algo que efectivamente, lo he dicho en otros varios espacios, ha tomado una mala fama por obra y gracia de las redes sociales, de los medios de comunicación y, por cierto, también de algunas personas profesionales que han de alguna manera banalizado o que han caricaturizado y restringido, diría yo, la expresión lenguaje inclusivo a el ejercicio de hablar de todes les niñes, por ejemplo. Y digo esto porque el lenguaje debería ser inclusivo para favorecer, terminar con la igualdad y la no discriminación, que en último término es nuestro marco, con el lenguaje inclusivo desde la perspectiva de las discapacidades, por ejemplo, desde la perspectiva territorial, desde la perspectiva de las identidades culturales, pero también desde la perspectiva sexogenérica. Y en la literatura nosotros encontramos diversas formas, más allá del uso de estas expresiones, morfemas, les niñes, que puede ser a lo mejor favorable en un contexto de lenguaje gestual u oral, pero puede congestionar una comunicación escrita, como podría darse en una sentencia, porque efectivamente es ajeno a nuestra lengua española, que por cierto usa los géneros desde otra mirada, que tampoco hay que confundir, que es el uso de los géneros gramaticales. Entonces hay otras formas como el lenguaje neutro o también las formas del lenguaje en la mirada del desdoblamiento, que tampoco siempre sirve, puesto que además suele ser binario. Pero fórmulas neutras, como decir quienes pertenecen o quienes hoy acompañan en esta presentación, puede ser una fórmula que tiene más trabajo, pero que efectivamente puede visibilizar o permitir no invisibilizar a quienes lo han estado por mucho tiempo. Y entonces ahí la recomendación es que ustedes puedan seguir ese manual, esa guía que ha elaborado el Poder Judicial a través de su Secretaría Técnica. Y cierro con desafíos normativos. Creo que hay que asumir, más allá de la percepción o creencia que una persona pueda tener sobre la conformación identitaria, particularmente, por ejemplo, frente a adolescentes que se identifican como no binarios, que es una realidad la existencia de personas que se autoidentifican desde estas diversas miradas y que se debe avanzar. El Estado debe avanzar en dar respuestas interseccionales, intersectoriales, con políticas públicas, con tramitaciones legislativas, y por cierto, el Poder Judicial ante esa ausencia hoy día tiene un rol relevante. Y reconocer la calidad de sujetos, de niños, niñas y adolescentes, para reclamar hace parte de darles un derecho realmente a una ciudadanía tan indispensable y que no se puede agotar solamente en el voto. Por eso que el proceso constituyente creo que debe ser visto como una oportunidad para muchas materias en Chile, sin duda, pero esta también puede ser una oportunidad. Mirar las expansiones jurisprudenciales, considerar una perspectiva interdisciplinaria.
Es frecuente que personas del mundo jurídico traten de agotar sus respuestas frente a las preguntas que podemos tener en estos temas y tantos otros en literatura jurídica. Mi invitación es a ir mucho más de allá, mucho más allá de la literatura jurídica. Si puedo compartir una experiencia personal, y pido las disculpas del caso, no tiene ningún sentido de autorreferencia, simplemente compartir con quienes están viendo esta presentación. Creo no haber crecido nunca tanto en la comprensión de estas temáticas como cuando inicié la lectura de autores y miradas no jurídicas a la conformación identitaria de las personas o también de la infancia. Y creo que ese es un desafío que tienen las escuelas de derecho y que tienen, por cierto, quienes estamos en el mundo jurídico, donde hemos trabajado además desde un paradigma jurídico androcéntrico, binario, que hoy día muchas teóricas o teóricos desde los enfoques feministas y de género jurídicos vienen a poner en tensión. De manera entonces que tenemos que avanzar y transversalizar en distintos ámbitos. Cierro con esta frase y también la he compartido en distintos espacios y les pido quedarse con esto. Los obstáculos, los problemas no pueden ser la causa para que sigamos con estancamientos o retrocesos. Y lo digo porque muchas veces en Chile hemos escuchado en distintos contextos que cuando algo es muy complejo, o hemos visto tal vez que cuando algo es muy complejo, parece que la mejor solución es no abordarlo o pasar por el lado. Y creo que aquí hablamos de la vida, el desarrollo de personas que viven, respiran y tienen el derecho a desarrollarse de manera inclusiva en nuestra sociedad, como lo hacemos las personas que somos heterosexuales, que somos cisgénero, porque el mundo está construido para las personas cisgénero. Entonces tal vez el momento es que podamos ayudar a una deconstrucción que les dé un espacio real a todas las personas que no se identifican como personas cisgénero. Para la niñez esto es especialmente importante, por lo tanto les dejo esta frase de la gran premio Nobel Gabriela Mistral, porque el futuro de los niños, o diría yo, de la niñez, siempre es hoy y mañana será tarde. Les agradezco mucho que hayan compartido, escuchado, no sé, esta presentación, y mi correo electrónico es xgauche@udec.cl. Si en algún minuto alguien quisiera compartir alguna reflexión o pregunta, estaré muy disponible, y desde ya, desde la ciudad de Concepción, dejo un saludo fraterno y nuevamente mis excusas por no haber podido estar directamente en la tarde de este miércoles 12 de enero del 2022. Un muy fraterno saludo. Buenas tardes. De esta manera llegamos al final de la charla organizada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt a través de la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Agradecemos su asistencia virtual e interés en esta actividad. Muchas gracias.